Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 29, programa 22, programa post-paso. Pasaron las elecciones primarias en la Argentina, hay un montón de análisis que por supuesto al final del programa vamos a tratar de sintetizar un poco lo que ocurrió, pero finalmente es como que los argentinos nos sacamos de encima una cuestión tan importante. Digo, sacamos de encima, es la obligación, es la importancia que tiene el sufragio, pero finalmente, por supuesto, no fue un nivel de adhesión importante tal como se venía viniendo en las elecciones provinciales, un gran ausentismo, bronca parece que también se ha visto manifestado en el voto, lo vamos a analizar al final, pero finalmente las PASO ocurrieron, hay ganadores y perdedores de esta elección, tanto por supuesto a nivel nacional, provincial como local, y finalmente todo eso al final del ciclo. Pero esta noche vamos a tener dos segmentos interesantes, uno que tiene una mirada internacional de la política o de la conmoción política que hay en Ecuador a raíz del asesinato de uno de los candidatos a presidente de ese país. Las elecciones son el 20 de agosto y asesinaron al candidato Fernando Villavicencio en medio de una investigación que está arrojando resultados, pero que de alguna manera ha conmocionado al país por la violencia política. Va a estar el periodista César Ricaurte, que es director ejecutivo de Fundamedios, una agencia de noticias internacionales con asiento en Ecuador, y con él vamos a tratar de entender lo que está pasando en Ecuador. Luego nos metemos de lleno en un segmento que tiene que ver con las finanzas, con la economía, con las finanzas personales y la educación financiera, que va a debutar esta noche en San Nicolás Debate, y para eso va a estar el asesor financiero Fabián Contartese, en donde vamos a estar hablando de un montón de temas que seguramente escucha, pero que no conoce mucho, pero que vamos a aprender, y seguro vamos a analizar un poco la actual situación económica post-paso. Todo eso en el San Nicolás Debate de esta noche. Nos vamos rápidamente a la tanda y cuando regresamos ya tenemos al primer invitado. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuentos de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. La Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, tenemos una entrevista internacional porque hubo una noticia que conmocionó a Ecuador, por supuesto a todo el mundo. Me refiero a la violencia política en la cual
asesinaron a un candidato a presidente que es Fernando Villavicencio, y está con nosotros para conocer un poco lo que está pasando en ese país el periodista César Ricuarte, que es director ejecutivo de Fundamedios. Muy buenas noches, César, gracias por este contacto. Buenas noches, un enorme saludo para usted, para toda la audiencia y a las órdenes, por supuesto. Gracias, César. Bueno, vamos a conocer un poco más y por eso queríamos tener este contacto con usted, porque por lo que tenemos entendido y hemos investigado un poco, el candidato a presidente Fernando Villavicencio, asesinado en las vísperas de la elección anticipada del 20 de agosto, fue, aparte de asambleísta, periodista, muy crítico del gobierno de Rafael Correa. Cuéntenos en qué contexto se dio el asesinato y cómo está hoy en día la investigación por este hecho y, por supuesto, la situación en Ecuador. Correcto. Bien, efectivamente, como bien señalas, Fernando Villavicencio fue un periodista de investigación muy destacado que tuvo cerca de 260 investigaciones publicadas. La mayor parte de esas investigaciones fueron sobre corrupción en el gobierno de Rafael Correa. De hecho, una de las investigaciones de Fernando Villavicencio, el caso llamado Arroz Verde, después se transformaría en el caso Sobornos, que es el que termina con una sentencia de 8 años de cárcel en contra del expresidente que ha evadido la justicia refugiándose en Bélgica, y contra el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass. Entonces, Fernando Villavicencio efectivamente venía publicando desde su trinchera periodística toda una serie de investigaciones acerca de, como digo, la corrupción en el gobierno de Correa. Luego, Baltasar, Villavicencio también investigó, corrupción estructural en el Ecuador, por ejemplo, la corrupción en el sistema o en la industria petrolera. Y esta corrupción estas denuncias están reflejadas en justamente la presentación de una demanda que hizo Fernando Villavicencio horas previas a su asesinato ante la Fiscalía General del Estado en el Ecuador, señalando que había un verdadero atraco a los fondos públicos que se había perpetrado durante 3 gobiernos, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso. Él había proporcionado una serie de nombres de funcionarios, empresarios que estarían implicados en esta trama de corrupción, y además una serie de pruebas que respaldaban esta denuncia de Villavicencio. Bien, ese es el contexto. ¿Cómo está el tema de la investigación? Porque también se escuchó, aparte por supuesto de los aportes periodísticos y la investigación que incomodaba de alguna manera a los poderosos, también se habla del tema de la vinculación entre el narcotráfico y la política. ¿Esto es así? Sí, correcto. Villavicencio venía denunciando ya posteriormente también desde una curul legislativa. Él fue designado asambleísta en el 2021 y ante las elecciones anticipadas, recordemos que Ecuador está viviendo este proceso justamente como una salida a una crisis política que afectó al país o afecta al país desde finales del año pasado, producto de una pugna entre el presidente Lasso y la Asamblea Nacional y la mayoría en la Asamblea Nacional, lo cual finalmente se resuelve con este llamado a muerte cruzada. Entonces, Villavicencio venía justamente denunciando la presencia de mafias políticas en alianza o aliadas con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Y él se refirió en muchos momentos a la existencia de esta alianza entre lo que él llamaba las mafias políticas y el crimen organizado. A la luz de lo que está pasando y un poco también respondiendo a la pregunta del avance de las investigaciones, lo que se tiene en conocimiento al momento es que existen 6 sospechosos capturados, todos colombianos. Estas capturas se realizaron por cooperación de la policía colombiana y
al parecer en los teléfonos de estos sospechosos de sicariato se encuentran llamadas a diversos políticos ecuatorianos, lo cual estarían afirmando esta idea de que detrás del asesinato de Villavicencio sí estuvieron esta alianza entre crimen organizado y mafias políticas. Recordemos que Villavicencio había sido amenazado justamente por el cabecilla de un grupo criminal llamado Los Choneros. Había sido amenazado de forma directa por el líder de este grupo criminal, y también había recibido amenazas de varios políticos en diversos momentos. Incluso se conoce que llegó a formalizar denuncias en contra de varios asambleístas y líderes políticos por estas amenazas, así como también el expresidente Rafael Correa, que también emitió una serie de amenazas y bueno, era básicamente también una serie de descalificaciones en contra de Fernando Villavicencio. César, ¿cuál fue la reacción del presidente Lasso ante semejante temblor político, institucional, y cómo están los ánimos de la sociedad que de alguna manera, seguramente conmocionada, va a las urnas el 20 de agosto? Correcto, existe una conmoción en todo el país, definitivamente. Lo que han hecho los grupos criminales, mafias políticas y crimen organizado que están detrás de este crimen es básicamente tratar de socavar las instituciones democráticas del Ecuador, socavar el próximo proceso electoral, y eso está muy claro, ¿no? Ahora, el gobierno del presidente Lasso, la reacción ha sido decretar un estado de excepción en el territorio nacional, estado de excepción que tuvo que ser reformado por justamente la campaña electoral, y anunciar la militarización o el patrullaje de militares por calles de varias ciudades del país. Estas medidas aparecen del todo insuficientes. Es un poco más de lo mismo que de lo que se ha venido haciendo en los últimos 3 años, y que finalmente no han conducido a que se controle o se reduzca sustancialmente los índices de criminalidad, ni se reduzca el impacto, la presencia del crimen organizado en el Ecuador. Para los que no conocemos de la vida institucional de Ecuador, César, ¿se puede hablar de momentos, de épocas, de cuándo empezó a penetrar el crimen organizado, el narcotráfico en la sociedad ecuatoriana? Digo, ¿es un nivel de avance importante el que ha tenido? Sí, correcto, Baltasar. Hemos sufrido en los últimos... En realidad, la situación en el Ecuador se deterioró aceleradamente después del post-conflicto colombiano, después de la firma de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque básicamente la frontera entre Ecuador y Colombia era un territorio donde las FARC operaban casi de forma libre, es decir, no había un control territorial del ejército colombiano de esa zona fronteriza con el Ecuador. Cuando se firma la paz, ¿no es cierto?, lo que aparece es una fragmentación de lo que aparece en lo que llaman las disidencias de las FARC, que se niegan a integrarse al proceso de paz, y lo que hacen es asumir el negocio del narcotráfico que proliferaba en esa zona. Al mismo tiempo llegan los carteles mexicanos de la droga, se establecen gigantescas plantaciones de hoja de coca, ¿no es cierto?, que son las mayores del mundo. Estos son cifras de Naciones Unidas, y toda esa cocaína comienza a salir por puertos ecuatorianos. Comienzan estos grupos criminales a operar a través del Ecuador, cuando Ecuador había sido como un territorio más bien de tránsito, no tanto de operación de los grupos de narcotráfico, ¿no es cierto? Pero de pronto Ecuador se convierte en un país muy atractivo por el dólar, por la infraestructura de carreteras. Es un país bien conectado, es un país no tan
grande, ¿no es cierto?, en el cual tú puedes estar en el Pacífico, desde los Andes al Pacífico en 4 o 5 horas de viaje en auto. Entonces es un país que se vuelve muy atractivo para las mafias del narcotráfico, que están aliadas con mafias políticas definitivamente. Y esto es también comprobable porque finalmente no se toma ninguna medida, ninguna acción para controlar justamente a las disidencias de las FARC, a los carteles mexicanos de las drogas. Se les deja entrar libremente al Ecuador, ¿no es cierto?, cuando ya se podía prever los impactos que podía traer el post-conflicto colombiano. Dicho este panorama, César, como decíamos, hay elecciones anticipadas. ¿Dónde está la esperanza o la posibilidad de un cambio de escenario político en Ecuador? Digo, ¿hay algún candidato favorito que está con alguna especie de plataforma de lucha contra el narcotráfico, reforzar la seguridad? Bueno, ese candidato era justamente Villavicencio. Claro. Ahora está tratando de inscribirse en lugar de Villavicencio un destacado periodista de investigación que es Cristian Zurita. Está enfrentando muchas dificultades, muchos obstáculos impuestos por la autoridad electoral. Por ejemplo, no se le permitió participar del debate del día domingo, del debate obligatorio, y hasta el momento es muy incierto si se le va a permitir el registro de su candidatura, cuando en realidad la ley frente a una situación tan excepcional pues evidentemente no exige, ¿no es cierto?, tantos requisitos para un registro de un candidato que tiene que reemplazar a otro que ha sido asesinado. La situación, el panorama electoral en el Ecuador a estas alturas es bastante incierto, justamente porque uno, no sabemos si va a permitirse el registro de Cristian Zurita en lugar de Fernando Villavicencio. Dos, porque todas las encuestas de los últimos días hablan de que hubo un cambio, una transformación radical del tablero político a raíz justamente del asesinato de Fernando Villavicencio. Y por ejemplo, la candidata del correísmo, Luisa González, que aparecía como favorita, ¿no es cierto?, en las encuestas, ahora estaría en un descenso, en caída libre, justamente porque la población percibe de alguna forma que el expresidente y su movimiento podrían estar implicados en este asesinato. Bien. Le paso a la última consulta, César. Muy interesante, de alguna manera, la narrativa, más allá de la conmoción, por supuesto, y lo repudiable del hecho de lo que ocurrió con Fernando Villavicencio. Nos permite, de alguna manera, este contacto con usted, poder conocer la situación institucional, la situación política, la conmoción de este crimen político. Así parece, de alguna manera, que lo está comentando. Pero coméntenos un poco del Ecuador económico. Digo, en la Argentina hubo elecciones intermedias, primarias, se vienen las elecciones generales. Uno de los candidatos que seguramente lo han escuchado, que es Javier Milei, está defendiendo un modelo de dolarización en la Argentina, país que tiene alta inflación, el nuestro. Digo, ¿cómo resolvió Ecuador la dolarización y cómo está el país ya a varios años de llevar adelante este programa económico con el cambio de moneda? Mira, Baltasar, en la dolarización en el Ecuador ya tiene casi 2 décadas. Y te puedo decir que la implantación de la dolarización fue un shock, ¿no? En el cual, pues, fue un parteaguas que significó, sí, definitivamente un empobrecimiento de una parte sustancial de la población que la pasaron muy mal en su momento, pero esto además por consecuencia de una crisis bancaria que sufría el Ecuador en ese momento. De hecho, la medida de la dolarización
una medida extrema frente a una crisis bancaria. Comenzaron a quebrar de forma masiva los bancos del país y con eso la gente a perder los ahorros, causando la conmoción, una enorme conmoción social. Pero como te digo, el primer efecto de la dolarización fue ese partir el agua, ¿no es cierto? Y un momento dado, claro, nosotros teníamos la moneda local que era el sucre, y de pronto esos sucres se convierten en dólares, pero a un cambio, digamos, que significa una pérdida de tu capacidad adquisitiva. La buena noticia es que en realidad en un par de años hubo una recuperación sustancial de la capacidad adquisitiva, una recuperación enorme de la economía, de las fuerzas productivas, y la dolarización ha sido el factor más contundente, más positivo en la estabilidad o en la estabilización de la economía en el Ecuador. El momento en que el cambio, ¿no es cierto?, no está en manos del juego político, se vuelve entonces un factor que más bien trae estabilidad a la economía. No es fácil, no es una medida, cada país obviamente tiene que mirar sus propias circunstancias. Como les cuento, en el Ecuador la dolarización fue producto de una crisis económica y social muy importante, pero al final del día, después de 2 décadas de dolarización, lo que te puedo decir es que no hay nadie en el Ecuador que te diga queremos regresar al sucre. Sí, bueno, hay políticos que intentan recuperar justamente esa posibilidad de controlar este factor del cambio, porque les permite un manejo, imprimir billetes, ¿no es cierto?, y con eso tratar de solucionar las situaciones económicas que les toca afrontar. Pero la mayoría, el 90% de la población no quiere un retorno a moneda local en el Ecuador. Bien. César, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho este contacto, la claridad del testimonio y, por supuesto, desearles que la situación en Ecuador se estabilice, que puedan recuperar la paz y todo lo que merecen los ecuatorianos. Ha sido muy amable, le mando un gran saludo de la Argentina. Muchísimas gracias, Baltasar, por el interés en lo que sucede en el Ecuador. Les mando un fuerte abrazo a usted, a toda la audiencia y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, le mando un saludo. Ha pasado por San Nicolás Debate César Ricaurte, que es director ejecutivo de Fundamedios, un corresponsal en Ecuador que ha dado cuenta de la situación política y la conmoción social tras el asesinato de uno de los candidatos a presidente, Fernando Villavicencio, en la víspera de las elecciones anticipadas que el gobierno del presidente Lasso ha llamado. Ahora nos vamos muy rápido a la tanda. Cuando regresamos damos comienzo al segundo bloque. Va a estar con nosotros el asesor financiero Fabián Contartese. Ya volvemos. Matafuegos MatService, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. La Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada.
Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, ahora sí damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Hoy debuta un nuevo segmento en el ciclo y está con nosotros Fabián Contartese, que es asesor financiero, y precisamente de esto vamos a hablar, de un ciclo, de un segmento de educación financiera que tiene importantes recomendaciones para ustedes. Muy buenas noches, Fabián. Bienvenido a San Nicolás Debate. Es un gusto tenerlo y, por supuesto, que podamos dialogar de todas estas cosas que son tan interesantes, que por ahí la gente no conoce y que seguramente va a ser de suma utilidad. Buenas noches, Baltasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos por recibirme. Siempre. No, al contrario. Gracias a usted, Fabián. Es un hombre muy experimentado en el mercado, en el sector financiero, y precisamente, por supuesto, más allá del contexto actual, que después vamos a charlar un poco, vamos a introducirnos un poco en lo que tiene que ver con la educación financiera, en lo que tiene que ver con las finanzas personales. Y ahí precisamente va la primera consulta, porque se habla mucho, sobre todo en la jerga de los mercados, de la CNB. Coméntenos, ¿qué es la CNB? ¿Qué es ALIX? Vamos a familiarizarnos con conceptos que por ahí los tenemos a mano, pero no sabemos de qué se trata. Mira, bueno, a ver, en la Argentina el mercado financiero, todo baja desde lo que es el Ministerio de Economía, y tenemos por un lado el Banco Central de la República Argentina, que supervisa y regula a todas las entidades bancarias del país, y por el otro lado baja la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que regula a todo lo que es, anteriormente al 2013 se llamaban sociedades de bolsa y hoy se llaman ALIX, que son agentes de liquidación y compensación. Esas entidades, esos agentes, son los autorizados a operar en forma directa en el mercado bursátil a través de las pantallas electrónicas, bueno, como está la modalidad ahora. Dentro de la figura de agentes, de otro tipo de agentes, en la Comisión Nacional de Valores están los agentes productores, como quien te habla, que estamos también autorizados y regulados por la CNB y autorizados a operar en el mercado bursátil a través de convenios con los ALIX. Es decir, nosotros no operamos directamente en pantalla, operamos a través de contratos firmados con las ALIX y registrados en la CNB. Bien, está aclarado este tema de ALIX y CNB, Comisión Nacional de Valores. Coméntenos un poco qué es perfil del inversor. ¿De qué se trata? Mira, todo nace en el 2013. Anterior al 2013 había mucha... Digamos, el inversor estaba bastante desprotegido. Entonces, CNB regula y sale una ley en donde principalmente el sentido era preservar el interés de los inversores. Por lo tanto, ahora, cada vez que un inversor tenga que abrir una cuenta comitente, se llaman cuenta comitente, las cuentas que van a estar basadas en los ALIC para operar en el mercado, donde se registran acciones y todo tipo de activos. Bien. A partir de esa fecha, te decía, cada vez que se abre una cuenta comitente, al ALIC se le hacen unas preguntas de rigor. No son específicamente, pero todos tienden a preguntarle. Ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a disponer de sus ingresos económicos para operar en materia bursátil? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar de ese capital que está poniendo en materia bursátil? ¿Qué haría en el caso de que sus inversiones bajaran en el mercado, si las venderían en forma inmediata o estarían dispuestos a esperarlas? Bueno, todas preguntas que, en definitiva, termina dándote un perfil de llegar a tres conclusiones. Si el inversor es conservador, o es un inversor moderado, es decir, con algo de experiencia y dispuesto un poquito a arriesgar por lo menos la parte de la rentabilidad que ha tenido,
o un inversor agresivo ya con experiencia y dispuesto a tomar decisiones que incluso podrían afectar su patrimonio. Es decir, puede ganar mucho o perder mucho. De alguna manera lo que me está diciendo Fabián es que se hace como un diagnóstico del perfil de ese inversor. Un diagnóstico del inversor. En función a eso, nosotros los asesores es como asesoramos a esa persona en el sentido de por qué camino tiene que ir, de qué manera tiene que distribuir sus inversiones, qué opciones tiene. Hoy a un inversor agresivo y con experiencia, bueno, uno les puede recomendar, pero ya operan tienen la solos. gimnasia de alguna manera. Pero en general, sí. El inversor nuevo, que puede ser conservador o moderado, uno tiene que orientarse en función a ese perfil para ver de qué manera orienta sus consejos. Uno asesora, aconseja, y las decisiones las toma cada inversor. Cada inversor. Por sencillo que parezca la pregunta, importante consultarle qué es una cuenta corriente. Una cuenta comitente. Perdón, una cuenta comitente. La cuenta comitente. Uno, los inversores normales está comentando de alguna manera. Tienen su cuenta bancaria, que es una cuenta corriente, una caja de ahorro. Los mismos bancos también, cuando tienen o la mayoría de los bancos tienen un sector que operan en el mercado bursátil, entonces a su cliente le abren una cuenta comitente. ¿Qué es una cuenta comitente? Cada ALIC, que los bancos también crean su propio ALIC, del mismo grupo, el ALIC es una sociedad anónima con obligaciones específicas, registrada y todo lo demás. Ese ALIC por un lado, tiene una cuenta madre, digamos, en lo que es el segmento de caja de valores, que ahora voy a explicar qué es, y a su vez tiene un montón de subcuentas que son de sus clientes. Esas subcuentas son las cuentas comitentes. Entonces, en esa cuenta comitente es donde el inversor va a transferir sus fondos, sus pesos, mayoritariamente pesos, y de ahí le va a dar la instrucción al ALIC para ver qué tipo de inversiones bursátiles va a desarrollar. Bien. ¿Cómo opera en la bolsa tanto una persona física como jurídica? Bueno, a ver, luego de firmar los formularios de rigor y las declaraciones juradas de rigor, empieza a operar. En principio, cuando no tiene todavía un training muy importante y experiencia, opera en principio a través del asesor. El asesor, el agente productor, como soy yo, que somos los asesores específicamente autorizados para recibir las inquietudes de ese cliente. Una vez que uno lo aconseja o le dice cómo está el panorama de inversión, ahora vamos a ver qué tipo de productos puede haber, ese inversor le da una instrucción al asesor, que a su vez impacta en el ALIC, para que en ese momento y en forma online se esté ejecutando la operación, comprando o vendiendo una acción, comprando o vendiendo un CDR o comprando y vendiendo un bono. Hoy es todo online, es decir, hoy se opera prácticamente a través de una app en donde con un solo accionar, con un solo clic, el inversor da la orden, sea persona física o jurídica, da la orden y inmediatamente impacta a través del proceso en la pantalla de BIMA, de lo que es el mercado bursátil para la compra. Hoy, más estos días, sí, muy turbulentos, sí. La rapidez y la tecnología es muy necesaria porque los precios se mueven constantemente. Así es, y a la par de eso, por supuesto, de más está decir que hay una gran cantidad de tipos de cambio en la Argentina, después vamos a hablar brevemente del panorama, pero se habla mucho del dólar MEP y el contado con liquidación. Coméntenos qué es cada uno, cómo operan. A ver, son dólares, son formas de obtener dólares financieros en forma legal. Es decir, el cliente, el inversor, persona física o empresa, transfiere fondos de su cuenta bancaria. Esto es muy importante, ¿por qué digo? Sí, remarquémoslo. Porque la cuenta comitente de una ALIC nunca va a recibir fondos en efectivo. Siempre tiene que estar relacionado con una cuenta bancaria en donde el quit
titular de la cuenta bancaria también sea el mismo quid de la cuenta comitente. Eso. Bien. Entonces, decía, el inversor transfiere su fondo a la cuenta comitente y dice, bueno, quiero comprar dólar MEP. Entendamos que es la jerga de dólar MEP, porque la realidad es que se obtienen esos dólares a través de la compra y la venta de determinados bonos, que son emisiones de deuda pública que los gobiernos argentinos, los distintos gobiernos han hecho desde los últimos, te diría, todos los bonos que están en circulación ahora vienen desde el año después del 2001, así que ya llevamos bastantes años. Entonces, hay bonos que tienen dos caras, la cara pesos y la cara dólar. Se pueden comprar en pesos y se pueden vender en dólares. Ejemplo, el que más se utiliza en este momento y que es el que mayor volumen diario tiene, eso es importante, después lo vamos a hablar, es el bono AL30. Bien, entonces, hoy se compra el bono AL30, el gobierno hizo una regulación de que ese bono no se pueda vender en el mismo día en dólares y dijo, generó un parking, también palabra de la jerga, de 24 horas para que vos puedas volver a venderlo ya en la posición dólar. Entonces, hoy se compra el AL30 en pesos y mañana se vende en la posición dólar al precio que esté mañana. Por eso muchas veces hay que aclararle al inversor que uno no conoce desde el primer momento cuál va a ser el tipo de cambio final de esos dólares, porque nadie sabe el precio que el bono va a estar mañana. Claro. En periodos de tranquilidad no notas ninguna diferencia. En periodos de volatilidad, como el que estamos viviendo, puede cambiar. Puede favorecer al inversor o puede perjudicarlo. Depende si el bono suba o baje. Bien, pueden darse diferentes escenarios y precisamente de eso, Fabián, vamos a hablar luego de la tanda. Estamos con el asesor financiero Fabián Contartese, en segmento que tiene que ver con las finanzas personales, con la educación financiera, tratando de tomar amigables un montón de conceptos. Luego de la tanda, Fabián, la segunda parte de la entrevista, donde vamos a hablar un poquito de cómo nos cubrimos ante estas turbulencias. Bueno, cómo no. Luego de la tanda. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos.
Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Ahora sí, continuamos con el asesor financiero Fabián Contartese. Fabián, precisamente un poco estaba planteada la pregunta en estos tiempos turbulentos, de volatilidad, como se dice. Bueno, por supuesto, ha habido elecciones, continúa este tiempo eleccionario, pero hay medidas y la gente tiene incertidumbre precisamente. Y la pregunta es cómo cubrirse ante este contexto, qué herramientas hay. Bueno, a ver, a nosotros nos han enseñado siempre a hablar de diversificación de inversiones, con lo cual uno en este contexto puede pensar, salgo corriendo a buscar dólares de alguna manera, el dólar blue, el dólar MEP. En realidad, bueno, lo que sucedió ya sucedió, puede seguir sucediendo, pero el golpe, el incremento la devaluación que ha ocurrido en estos 2 días, ya ocurrió, uno no sabe si esto va a seguir o no. De todas maneras, el inversor tiene un montón de opciones a través del mercado bursátil de diversificar y de cubrir sus posiciones de alguna manera en productos que tengan que ver con el dólar. Ejemplo. A ver. Al inversor primero hay que ver la totalidad de sus recursos para decirle, bueno, a ver, ¿qué pensás hacer? ¿Por qué digo esto? Porque el inversor puede salir corriendo a posicionarse en dólares, en los productos que vamos a dar, y capaz que después el dólar se frena por 60 días y dice, uy, ¿para qué compré tantos dólares? Mientras la tasa de interés sigue corriendo. Lo cual siempre hay que pensar en la diversificación. Nunca vamos a obtener el máximo de la rentabilidad. Lo importante es no estar acá abajo y estar perdiendo. Cuando hablamos de diversificación, Fabián, para que la gente en criollo pueda conocerlo un poquito, es poner los huevos en diferentes canastas. Estamos hablando de esto. Exactamente. En materia bursátil, si uno está mirando, bueno, ¿qué parte dolarizo? Bueno, ya hablamos recién de la posibilidad de comprar dólar MEP. Ayer el Banco Central, la CNB, bueno, el Ministerio de Economía sacó una regulación donde puso un límite semanal a comprar. ¿Qué para el inversor común, chico, no le afecta porque estamos hablando de un límite aproximado de $40.000 semanales? Pero sí le afecta a los inversores institucionales, a las empresas, es decir, le está poniendo un límite. Porque la realidad es que tampoco hay tantos títulos y bonos circulando como para que sean ilimitados. Entonces ahí hay una regulación. Pero si uno está con pesos y no quiere entrar en este juego y en ese riesgo de las 24 horas de a cuánto compro el bono y cómo termino mañana pagando, porque esa es una realidad, qué sé yo, hoy el dólar MEP más o menos cerró, digo más o menos porque es volátil, pero cerró en 658 pesos. Pero ¿qué pasa? Si hoy el que compró el bono en pesos y hay que venderlo mañana en dólares, y si ese bono mañana en dólares vuelve a bajar otro 3 o 4%, como sucedió en estos días, ese valor final que va a obtener el inversor por ahí termina en un dólar de 700 pesos. Entonces, cautela. Entonces, yo diría esto. Tenemos opciones como son los CDRs. ¿Qué son los CDRs? Los CDRs son certificados de participación de acciones, tanto argentinas como extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, que cotizan en el mercado de Nueva York. Esos CDRs que están cotizando en Nueva York impactan en Argentina con el tipo de cambio del contado con liquidación. Es decir, yo estoy comprando un CDR. Por supuesto, después está la volatilidad que pueda tener esa acción en otro mercado, que ahora lo vamos a hablar. Pero yo estoy comprando un CDR, en realidad estoy comprando con pesos y me estoy ajustando el dólar contado con liquidación. Es decir, no me estoy abstrayendo del dólar, me estoy posicionando en dólar, pero entré en pesos y cuando lo vendo también lo vendo en pesos. Bien. Igual tengo una posición cómoda. Esa es una alternativa. Bonos del Estado, fondos comunes de inversión. Bueno, a ver, ¿qué opciones los hay? bonos del Estado, justamente, estamos hablando de esos 2 bonos que son de legislación argentina, es decir, el AL30 tiene legislación argentina. Hay otro bono de la deuda pública argentina, que es el GD30, que está basado en legislación Nueva York. También se utiliza para comprar el dólar MEP, pero tiene un poco menos de volumen y a veces tiene
una volatilidad distinta a la L30 porque depende también de qué está pasando unas horas antes en el mercado de Nueva York sobre las empresas argentinas y sobre el riesgo argentino. Entonces, sirve, pero se utiliza más el L30. ¿Qué hay en materia de fondos comunes de inversión y de cauciones? Bien, primero, los fondos comunes de inversión en realidad son entidades que tienen fondos de sus clientes, de sus inversiones. Todos los bancos tienen su propio fondo de inversión o su familia de fondos de inversión. Yo también, dentro de mis productos, ahora voy a hablar un poquito de cuál es la plataforma con la que opero, tenemos más de 20 fondos de inversión. No son todos iguales. Cada fondo de inversión tiene distintos componentes de inversiones adentro. Habrán escuchado hablar de los fondos money market, que son los fondos de liquidez, son los fondos se les llama tema cero en el mercado. Es decir, hoy suscribo los fondos de inversión, las cuotas parte de los fondos de inversión, mañana a la mañana quiero sacar la plata, a las 10 de la mañana, hago el rescate y tengo la plata inmediatamente en mi cuenta. Esos fondos tienen en su jerga de inversiones promedio, trabajan o invierten en plazo fijo, de bancos de primera línea, invierten por ahí en algún bono corto del Estado, bien, sin irse a largo plazo porque está previsto que el inversor se lo pueda llegar a pedir. Entonces, ese es el fondo de inversión, el rápido, el de liquidez. Hay distintos nombres. Cada banco tiene el suyo. Hay uno muy conocido que es el FIMA, que es del Grupo Galicia. Así es. Pero el FIMA Pesos, pero dentro de la familia FIMA hay un montón de fondos. Después hay fondos que operan ya con otro tipo de riesgo y con otro tipo de inversor. El inversor agresivo dice, no, yo quiero ir a un fondo que opere con acciones. Tomo otro riesgo, no voy solo a la tasa fija, sino a la tasa variable. Entonces, ejemplo, el FIMA tiene otro tipo de fondos que operan en acciones. Por supuesto que uno toma mayor riesgo, no tiene una rentabilidad asegurada como en el otro, pero si la rentabilidad es buena va a superar al otro y si es mala va a tener que esperarle un tiempo. Fabián, ¿y el tema de cauciones bursátiles cómo operan? Las cauciones tenés dos partes, caución tomadora y caución colocadora. La caución es pura y simple un préstamo entre partes que no se conocen, que operan en el mercado, y que opera por cortos plazos. La caución puede ser desde un día hasta 30 días. Te encontraste con que tenés fondo disponible un fin de semana. ¿Qué hago este fin? Hoy es viernes, no la tengo que gastar porque el martes necesito la plata. Genero y coloco una caución. Coloco una caución en el mercado, inmediatamente en la otra punta va a haber alguien que compra esa caución. Esa caución tiene una tasa. Hoy, por ejemplo, si un plazo fijo en los bancos hoy a 30 días está en el 118%, sí. Una caución va a estar en una tasa bastante menor, hoy estaban en el 103 más o menos. ¿Por qué? Primero porque son de corto plazo, entonces vos disponés rápidamente. No hay riesgo ahí, porque quien toma ese dinero, uno puede decir, ay, si el que toma el dinero después no me lo paga. No, porque el mercado tiene preparada toda la instrumentación para al que toma la caución prenderle activos, es decir, y con un aforo. Esa empresa, generalmente son empresas, entonces esa empresa que toma la caución para pagarla, qué sé yo, dentro de 7 días, le ofrece al mercado garantía de acciones, títulos, CDRs. El mercado que dice, bueno, acá tengo una valoración de 100, me aforo con un 15, listo. Quiere decir que esa caución quedó garantizada. Si ese tomador de caución no la puede pagar al vencimiento, el mercado automáticamente vende esos activos y le paga al colocador de la caución. Bien. Es decir, coloco préstamo de corto plazo sin riesgo. Bien. En este tipo de inversiones, de las cauciones, digo, ¿cuál es el monto mínimo para operar? ¿Qué nivel de inversión estamos hablando? Ahí viene un tema. Por eso las cauciones tienen un perfil un poquito más alto en cuanto a volumen. Generalmente son pymes. No hay algo regulado, pero ejemplo, hay ALICs que toman cauciones porque también tienen que tener un cupo de autorización
por la CNB, pero hay LIC que toman de 10 millones de pesos para arriba, hay LIC que dicen, no, nosotros por 5 tenemos tomadores, bueno, pero son altas, es decir, no se puede hoy colocar, no sé, 200.000 pesos, 300.000, es muy difícil de encontrar un tomador de ese monto porque para el mercado es chico. Bien, bien. Fabián, todos estos instrumentos, todas estas posibilidades, entiendo que son un paraguas ante la volatilidad. Digo, seguramente hay pros y contras en cada uno. Los mecanismos, por ejemplo, en fondos comunes de inversión, cauciones, entiendo que la liquidez o el retiro es más espontáneo que frente a, no sé, a un plazo fijo, se me ocurre. Yo te lo grafico. El plazo fijo, el mínimo es 30 días, 30 con lo cual en una volatilidad esta es un horizonte largo. Cuando uno tiene acciones o CDRs, se vende en el momento y en 48 horas tenés la plata puesta en la cuenta comitente disponible a pasártela a la cuenta bancaria. O sea, son 48 horas. Son 48 horas. En los fondos de inversión depende, vuelvo al tema, al fondo que hayas suscripto lo podés tener en el día o a las 24 horas o a las 48. También, no pasa más de eso. Yo quiero aclarar esto. El fondo de inversión sirve para inversiones de corto plazo. Si uno va a ir a un fondo de inversión de largo plazo es porque no quiere operar directamente en el mercado. Y hoy hay un montón de herramientas como la que manejamos nosotros que no es necesario ir. Tengo disponibles fondos por 60 días. Suscribo un fondo de inversión y le voy a decir, le estás delegando a alguien que opere por vos en el mercado. Es como decir, bueno, yo no me dedico... Pero te perdés la oportunidad de aprender, de conocer, de ir agarrándole la mano a la herramienta. Bien. Mucho para conocer, Fabián. Como bien lo dice, me abre una ventana y de hecho este segmento está para eso, para tratar de entender las finanzas, para tratar de entender el contexto, para tratar de familiarizarnos con cuestiones que por ahí la gente en el día a día no tiene a mano y por eso la utilidad de su asesoramiento. Para el final, agradeciéndole, vamos a tener mucho para de alguna manera comentar y para meternos en los temas para adelante. Esto es un debut. Bueno, coméntenos a la gente cómo se contacta con usted, sean inversores pequeños, medianos, institucionales o pymes, sobre todo. ¿Cómo se encuentra con usted para encontrar precisamente de la mano del asesoramiento la posibilidad de una buena decisión de inversión? Bueno, en realidad, en principio, el primer contacto va a ser por WhatsApp. Número 336-427-9578. Repito, 336-427-9578. A través del WhatsApp charlaremos, hablaremos por teléfono y si amerita la intención del inversor nos juntaremos en mi oficina o donde el inversor lo quiere y charlaremos y le explicaré. Acá hay un tema clave, el asesoramiento. Sí. A ver, hoy todos los bancos tienen estos productos, pero no tienen asesores en sucursales. En general los mandan a un centro de inversiones que, bueno, están más preparados para las grandes inversiones que para el inversor chico. Acá hay asesoramiento directo. Yo vengo operando desde hace 3 años con una LIC que se llama Inview, pertenece al Grupo Galicia y en la cual está compuesto por más de 300 asesores a nivel país. Entonces, el cliente va a operar directamente, ya lo veremos en el próximo programa, pero directamente desde su celular con una app. Desde mi plataforma voy a cargar las operaciones y el cliente es quien va a estar dando el ok para esa operación. Pero entonces, primer contacto, ya tienen mi número. Ahí veremos cómo nos juntamos con el inversor, visita, charla. Bien. A ver, hay muchos inversores que ya tienen algo de experiencia, con lo cual lo que yo les estoy diciendo por ahí les parece materia muy familiar, pero yo abro el abanico para todos, desde el que no sabe hasta el inversor especializado. Está de hecho contacto. Fabián, le quiero agradecer mucho la participación y bueno, seguramente nos encontraremos próximamente para seguir conociendo más de estos temas. Muy amable. Muchas gracias, Baltasar. Bueno, lo escuchó, pasó por San Nicolás Debate. Fabián Condartese, un especialista, asesor financiero, un hombre de mucha experiencia en este sector y bueno, dando
a conocer un montón de pautas que tienen que ver con cómo manejar las finanzas personales, lo decía al principio del segmento, cómo tener una mejor educación financiera y sobre todo cómo estar atento a estos tiempos de tanta volatilidad en donde un buen asesoramiento siempre va a marcar la diferencia. Nos vamos muy rápido a la última tanda del programa y cuando regresamos los comentarios del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, llegamos al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria. Bueno, lo que dejó esta noche, un poco la visión del exterior de lo que fue un conmocionante hecho de violencia política repudiable como fue el asesinato del candidato a presidente Fernando Villavicencio en Ecuador, toda la cobertura del periodista César Ricaurte y bueno, poder entender un poco lo que está ocurriendo en esa sociedad. También le preguntamos de la economía, tanto se habla, incluso algunos candidatos como Milei, de la cuestión de la dolarización y cómo fue el modelo en ese país. Por supuesto que esto es muy variable de país en país y de sus sistemas monetarios, pero bueno, vale la pregunta, vale el análisis y por supuesto lo que nos dejó la entrevista. También el asesoramiento financiero de Fabián Contartés en el medio del contexto actual, donde post elecciones el ministro de Economía y también candidato Sergio Massa ha tomado algunas medidas donde, bueno, se descontaba una devaluación importante del dólar oficial, el dólar paralelo, el blue, el dólar billete que ha superado en algunas cuevas, entidades financieras, 680 pesos, 700 pesos, ha llegado a 720. Mucha volatilidad financiera en el país de la alta inflación, en el país pareciera del dólar sin techo, en donde hay un montón de incertidumbre económica. Esto lo podemos ver todos, donde hay sectores donde no tienen precio, donde hay faltante de mercaderías, donde, bueno, se tiene que tratar de aclarar un poco más el panorama, estabilizar mediante las herramientas que seguramente tiene el Estado, el Ministerio de Economía, en el marco de una campaña en donde el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato a presidente. Finalmente, desde lo político, hubo un tembladeral político, un terremoto liberal, porque bueno, algunas encuestas que, digámoslo, la mayoría de las encuestas una vez más en la Argentina fracasaron. Lo decíamos en San Nicolás Debate, lo sostenemos. La verdadera encuesta es el día de la elección. Fue el 13 de agosto donde, bueno, Javier Milei, un outsider de la política, un economista liberal, libertario como se denomina, finalmente arrasó en 17 provincias del país, fue el candidato más votado de las PASO. Luego también lo que dejó finalmente una interna que desgastó a un Juntos por el Cambio, en donde finalmente Patricia Bullrich se impuso sobre Rodríguez Larreta. Finalmente también, por primera vez, el peronismo, kirchnerismo quedó en tercer lugar en una elección presidencial con 22% para Sergio Massa.
Bueno, un nuevo esquema, un nuevo tablero político se abre en la Argentina. Algunos dicen el mapa se pintó de violeta. Digo, por la Libertad Avanza, el partido de Milei que sin una estructura importante y bajo la figura de Javier Milei ha podido captar la bronca, ha podido captar la frustración de una gran parte de la sociedad que ve en la actual dirigencia política un lugar donde no encuentra respuesta, donde no tiene la representación. El hecho más inmediato que tiene más de 20 años es el 2001, con el que se vayan todos. En este caso no pareciera haber una demanda de la sociedad en ese sentido, pero sí en la búsqueda de un sistema de representación que acompañe sus demandas en un país donde el horizonte económico está sumamente complicado, como lo decíamos, con estas variables, donde la cuestión de la inseguridad hace mella, lo último, el crimen de la chica Morena, pero todos los días hay un nivel de inseguridad importante en la Argentina. Es decir, las dos grandes demandas de la sociedad son la economía, por supuesto el empleo y la inseguridad. Y bueno, todo eso lo ha podido capitalizar, como decía, un Javier Milei, en donde ahora se abre una nueva elección, ya sí, las de octubre, las generales, que son el 22, donde bueno, tenemos Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa. Habrá o no segunda vuelta. Lo que ocurrió en San Nicolás, importantísimo también, uno de los distritos importantes del norte de la provincia de Buenos Aires. Finalmente hay resultados. Santiago Pasagle, el candidato oficial, se impuso sobre Agustín Barba, ganando la PASO. Cecilia Comerio, de Unión por la Patria, ganó a Luciano Pastocchi. Y finalmente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la importante elección que han hecho los liberales libertarios con el factor Milei, han configurado un nuevo tablero en San Nicolás, y donde, bueno, la batalla que se viene es para adelante, y todo esto lo va a tener en San Nicolás Debate, la política, la economía, permanentemente en estos 2 meses que se vienen de campaña. Nada más, se me va el tiempo, me avisan. El agradecimiento de siempre, por supuesto, al equipo de Leo Peón Producciones, Michael Movio, todos los que hacemos San Nicolás Debate. Nada más, como les decía, repetición, sábado 22 horas y domingo 18:30. Ahora han sido muy amables. Muchas gracias por acompañar el ciclo y hasta la semana que viene.